porque sabíamos que iba a ser de tremenda bendición, hermano, pero jamás nos imaginamos lo que Dios iba a hacer con nuestra vida. Yo creo que hay un renuevo hoy en nuestra iglesia, de verdad, muchas cosas que el Señor nos ha hablado y que va a seguir hablando. ¿Cuántos quieren que el Señor les siga hablando a su vida, hermano? Entonces, para mí es nuevamente un privilegio presentarles al siervo, al anciano Germán Alonso Ponce, que nos va a bendecir con la palabra este día. ¿Cuántos quieren recibir palabra de boca del siervo, hermano, que hoy nos bendice? Les pido que demos una ofrenda de palmas al Rey, de gratitud por la vida de Germán Alonso. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Denme un minutito ahí mientras que ustedes van tomando sus lugares para poder instalar todo por acá. Gloria a Dios. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios nos siga hablando esta mañana. ¿Cuánto nos ha hablado el Señor? Creo que ha sido una presencia hermosa la de esta mañana. Y como decía el pastor, ¿verdad? Que el Señor trabaja de gloria en gloria, de poder en poder. Así que seguramente la mejor porción está por venir. Así que levanten su mano, vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos a escuchar tu voz, Señor. Señor, queremos entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Señor, tu palabra dice, Señor, que hay lugares, Señor, donde somos promocionados. Señor, queremos entender tu soberanía, Señor, hermosa. Sabemos que estamos en tu mano, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana de gloria, Señor, esta mañana donde tu presencia aún es tangible en los aires, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón y abrimos nuestros oídos para tu buena palabra esta mañana. Señor, ponemos nuestros títulos, nuestros nombres a un lado, Señor, para que tú puedas trabajar en nosotros hoy. Que sea un tiempo de semillas, Señor, una semilla, Señor, con fruto abundante. Dígale ya al Señor, Señor, esta semilla caerá en buena tierra, Señor, y tendrá fruto abundante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en tiempos de dificultad, Señor, en tiempos de incertidumbre, Señor. Tu mano gloriosa está sobre nosotros. Te amamos, te adoramos, eres hermoso, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Quiero tomar unos minutos porque cuando entré a este lugar hoy por la mañana, vinimos temprano y entonces yo iba a hablar de otra cosa del todo, pero gracias a Dios estaba la oficina abierta y empecé a trabajar en algo que el Señor ponía en mi corazón, porque hemos visto que somos tierras vivas cuando decimos amén. Pero el Señor es piedra también, ¿verdad? Tenemos que edificar sobre la roca, dice la palabra. Él es la piedra angular desechada por los hombres. Pero también Él es una piedra de promoción. Dígale que está la par suya, piedra de promoción. Y esa piedra de promoción, hermano, en la vida, cuando caminamos a la par de la piedra de promoción, no se entiende ni que hay una piedra, ni mucho menos que hay una promoción que nos espera.
Simplemente el caminar es un caminar que me gustaría predicarle que es fácil. Es un caminar sencillo, es un caminar sin dolor, es un caminar tranquilo, un caminar donde vamos a estar alegres, pero la palabra nos dice algo diferente. Y logré encontrar en esa foto un lugar donde había piedras de molino, un lugar donde cuando tú caminas a la par o al par de la piedra de molino, tú estás siendo procesado por el Señor, sin darte cuenta. No estás siendo destruido, dígale que está a la par suya, no vas a ser destruido, sino que estás entrando en una serie de peldaños, de gradas, de niveles, de promoción. Y al final de la carrera podremos ver y volver nuestra mirada con gozo para saber que Dios te ha promocionado. Pero a simple vista y de manera terrenal no se logra ver el propósito ni la condición de lo que se está haciendo. Yo quiero hablarle de la piedra de promoción. Diga conmigo, la piedra de promoción. Y quiero que me acompañen a este verso. Dice la palabra en Mateo 28:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Cuando usted busca esa palabra Getsemaní, esta es una foto del Monte de los Olivos. Y dice que en el Monte de los Olivos estaba este lugar de Getsemaní, y dice que el Señor llega ahí, y desde que entra al lugar, sabe que hay una comisión espiritual en el lugar. Esto es lo primero que quiero que usted vea y se ubique en su vida. Porque llega al lugar y en cuanto entra al lugar, le dice a sus discípulos: siéntense aquí. Siéntense aquí, entre tanto voy allá y oro. Usted sabe que en la vida del Señor Jesús entró varias veces a este lugar, pero en esta ocasión era de manera diferente. Y Getsemaní significa la prensa del aceite. Aquí es donde está la piedra de promoción. Porque la prensa del aceite, hermano, funciona como la piedra de molino que vimos ayer, si no estoy mal. Que era una piedra que caminaba, y en el momento que caminaba empezaba a machacar al olivo, al fruto del olivo. Tremendo que la palabra dice que para que se produjera aceite fresco, el olivo tenía que estar verde, fíjense. Me llama mucho la atención que el olivo verde tipifica un olivo que no está preparado, pero que le toca caminar con Dios. ¡Qué tremendo! Esta carrera es una carrera para el que no está preparado, pero Dios lo va a preparar caminando con Él. Qué tremendo que Dios no llama a los preparados, sino que Él capacita a los que llama. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es decir, que en cuanto entres a este lugar, con que el Señor empieza exigiéndote espiritualidad, vas a darte cuenta que no estás preparado. Vas a darte cuenta, vas a dudar, vas a pensar que no es tu tiempo, vas a pensar que no es el momento, vas a pensar que no eres tú la persona. Pero Dios quiere caminar contigo. Dígale que está en la par suya: Dios quiere caminar contigo. Ahora pensemos un poco en el caminar de la piedra de la promoción, de la piedra del aceite, de la prensa del aceite y el fruto. Usted se imagina la piedra caminar, y al parecer, hermano, la piedra lastima al fruto. Y es por eso que más adelante podemos ver en el verso 37, dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, porque al parecer, hermano, es cruel el caminar de la piedra junto al fruto del olivo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno dice: Señor, no entiendo el trato.
no entiendo la forma que me quieres enseñar, hubiera podido aprender de otra. ¿Por qué tuvo que haber sido así caminar contigo? Y mire las situaciones que pasa el Señor Jesús. Y dice que comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La angustia es fruto de la incertidumbre, porque el caminar con Dios no te asegura para dónde vas. Esto es algo tremendo. El caminar con Dios, hermano, muchas veces uno piensa que te dicen desde que empezaste la carrera qué va a haber al final. No. El caminar con Dios es caminar sabiendo que estás caminando con alguien que te ama y con alguien que tiene algo seguramente al final de la carrera, como un plan de bendición para tu vida. Dice la palabra del Señor que sus planes son buenos, no son de calamidad. Dice la palabra que sus planes son más altos que los nuestros, es decir, que en nuestro entendimiento no se logra captar el mensaje, no se logra captar el propósito, pero te toca caminar con Dios. Y en medio del caminar uno llega a entristecerse, a angustiarse, a entrar en una incertidumbre tremenda, diciéndote una y otra vez más, no estoy preparado, es muy doloroso. Y dice entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué tremendo que muchas veces juzgamos a aquel que se entristece hasta la muerte. Y hay hermanos, dentro de la iglesia, si el Señor Jesús mismo tuvo ataques de muerte, ¿cómo nosotros no vamos a tener ataques de en algún momento decir, Señor, yo suficiente con lo que estoy viviendo, no tengo por más que vivir? Pero el caminar con Dios, hermano, le vengo a traer tal vez no noticias donde puedan fortalecer su alma y alegrarse, sino que fortalecer su espíritu y que su alma sea dominada en el nombre de Jesús. Porque aunque puedas estar triste esta mañana, angustiado, con incertidumbre, incluso con pensamientos de muerte, yo te vengo a dar la buena noticia que Dios está caminando contigo. Yo vengo a darte la buena noticia que estás en medio de la prensa del aceite, que hay una piedra de promoción. Diga conmigo, promoción. Una piedra de promoción, una piedra de peldaños altos y altos y altos que te van a convertir en lo que Dios quiere. Pero es triste, es angustioso, hay pensamientos de muerte, y algo tremendo que me gusta mucho a mí es entender que en los lugares de promoción del Señor Jesús, dice la palabra que en el desierto, por ejemplo, fue tentado por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero aquí hay una lucha, hermano, y si usted ve el enemigo del Señor Jesús aquí, es Él mismo. En la prensa del aceite, en el caminar de la piedra, hermano, de la promoción, tu mayor enemigo eres tú mismo. Es tu falta de credibilidad, tu falta de fe, tu flaqueza, tu falta de espiritualidad, tus temores. Eso, el temor es algo que es de tus peores enemigos, estando al lado o estando caminando con la piedra de promoción. Mire qué tremendo como la vida del fruto del olivo se empieza a llevar junto a la vida del Señor Jesús. Porque dice la palabra en Isaías 17:6, dice, y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Es decir, hermano, que en este camino vamos a ser sacudidos. Dice Deuteronomio 24:20, cuando sacudas tus olivos, no recorrerán las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¡Qué tremendo! Que otra palabra para sacudir es variar, es decir, que vamos a ser disciplinados en áreas de nuestra vida que pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Pero Dios te quiere promocionar. ¿Cuántos podemos decir amén? Y qué tremendo que fruto de esto, yo por eso que el Señor hablaba incluso en profecía, hace años no profetizaba, pero había algo en mi corazón que decía que fruto de
de ese sacudón, de ese sacudir, de esa disciplina. Mire qué tremendo que ya de entrada se ven los beneficiados fruto de tu sacudir. ¡Qué tremendo! Es decir, hermano, que como la palabra profética decía, muchos vamos a ser tratados personalmente por la roca. Vamos a ser tratados personalmente por esa piedra de promoción, pero fruto de eso, dígale que está la par suya, fruto de eso, vas a tener fruto para aquel que lo necesita. Es decir, que Dios está trabajando en tu promoción. Quiero seguir más adelante. Y dice la palabra que Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Está hablando un poquito más adelante, porque me gusta mucho que en la lucha del alma, aquí nos habla un poquito Lucas 24:15, del camino a Emaús. Dice que, es para dejarme un punto aquí claro, porque dice la palabra que venían caminando sus discípulos después de haber sido abatida su alma y abatida su fe. Y dice que ese mismo día, verso 13, ese mismo día donde los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, mientras conversaban todo lo que había pasado, todo el recuento de los daños. Y dice en el verso 15, y Jesús se les acercó. Miren qué tremendo algo, qué tremendo, qué lindo. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, dice la palabra. Pero ellos no le reconocieron. Jesús le preguntó de qué están hablando por el camino. Los dos discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. Uno de los problemas de entristecerse es que tus ojos quedan nublados. Se te dificulta ver al Señor Jesús cuando estás triste. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Uno le pregunta al Señor, Señor, ¿dónde estás? Y Él te dice, estoy caminando contigo. Pero estás muy triste para saber que el que está caminando contigo sigue siendo el Señor Jesús. El Señor Jesús es presentado como Emmanuel, recuerde que significa Dios con nosotros. Y esto nos encierra algo tremendo, que es el mismo Dios cuando te felicitan, cuando tienes un tiempo alegre y feliz. Y es el mismo Dios en medio de la dificultad y de la tristeza. Es el mismo Dios, sigue siendo el mismo Jesús que camina contigo. Yo vengo a decirte de parte de Dios que si has traído algún momento, mire qué linda la palabra, si has traído tu corazón quebrantado, la palabra también promete, dígale que está la par suya, la palabra promete que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dios camina también en medio de los tristes. Dios camina, Dios promociona en medio de los machacados. Yo entendí, hermano, que la tristeza puede nublar tu vista, puede nublar tu sensibilidad al espíritu. Tristeza que enceguece, quebranto que enceguece. Porque no es lo mismo, hermano, quebrantarse en la presencia y decir, Señor, qué rico, sin ningún problema. Pero a la hora de venir caminando con esta piedra que machaca, esta piedra que aplasta, tu llanto, hermano, puede ser fruto del alma. Pero qué tremendo y qué glorioso el Señor que usted y yo tenemos, que a pesar de nuestra tristeza, Él sigue caminando contigo. Dígale que está la par suya, a pesar de tu tristeza, Él sigue caminando contigo. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios. Tenemos el Señor que nos tocó. Y dice la palabra, yendo un poco más adelante, regresando ahí a Getsemaní, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero me gusta mucho esta primera parte. Dice, yendo un poco más adelante. Hay algo clave, hermano, para aquellos que estamos caminando con Dios de esta forma. No te puedes detener. Dígale que está la par suya, no te puedes detener. Hagas lo que hagas, no te puedes detener. Dios sabía, mire qué tremendo. Yo siento una unción esta mañana, porque Dios sabía que iba a un lugar de muerte.
pero también sabía que no se podía detener, porque no solamente era un lugar de muerte, era un lugar de promoción, yendo un poco adelante. Diga conmigo, dígale que está en la par suya, es poco. La gente te va a decir, salí de ahí, ¿a qué horas te vas a poner de pie? La palabra dice, es un poco, es a mi ritmo, pero voy a avanzar. No es al ritmo del hombre, porque todo el mundo que no está caminando con el Señor dice, este se ha tardado mucho, pero nadie sabe que uno necesita un tiempo, que Dios le ha dado permiso también de ese tiempo para avanzar. No para quedar de sosiego, pero sí para avanzar. Qué tremendo que dice la palabra, y me voy a adelantar y después regresamos a este verso, porque dice la palabra que en 2 Corintios 5:1, hablando del avanzar, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también, mire qué tremendo, mire de lo primero que habla de que este cuerpo terrenal, hermano, es temporal, y nos habla de la gloria de la eternidad, y dice el verso 2, y por esto también, diga conmigo, por esto también. Mire algo hermoso, como que dijera, por consiguiente también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Qué tremendo que cuando le dicen a José, su padre le dice y le da una túnica de colores. Si usted va al original, es una túnica de varios anchos, dice el original. Él sabía que José iba a tener un proceso de cambio de túnica constante, y a los ojos del Señor era de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos decimos amén? Pero a los ojos del hombre fue despojado de la túnica de su papá, fue desnudado, su segunda túnica de vergüenza. Fue también puesto en una túnica en medio de la cárcel, también estuvo en la cárcel. Lo que había visto el Padre en él, como lo ve nuestro Padre del cielo en cada uno de nosotros, es que vamos a tener la facultad de decirle, Señor, sé que estoy caminando contigo, sé que es un proceso de promoción, pero cuantas veces tenga que cambiar mi vestidura para ser promocionado, yo voy a avanzar, de a poco, pero voy a avanzar. Miren qué tremendo. La vestidura de túnica de varios colores, había visto el Padre que era túnica de varios procesos. No una túnica de un VIP, no una túnica de alguien que no iba a tener problemas, una túnica de alguien que iba a estar encarcelado, que iba a ser vituperado, que iba a ser vendido, que iba a estar en el pozo, que iba a sufrir un proceso de soledad, pero que finalmente había una gloria para él al final. ¿Cuántos podemos decir amén? Es decir, hermano, que cuando nosotros, miren la túnica de varios colores, de varios anchos, era una túnica de seguridad, la primera que le había dado su padre. Una túnica de seguridad. Yo no sé si a ti te quitaron tu túnica de seguridad, porque después de la túnica de seguridad fue esclavizado. Hubo una túnica de vergüenza, hubo una túnica luego de honra, y finalmente una túnica de primogénito. Qué tremendo que es clave el avanzar cuando caminas con la piedra de promoción. Dígale que está la par suya, nos toca avanzar. Y empiezas a conocer las etapas de la obediencia, porque si algo nos enseña el caminar con la roca de promoción es obedecer. Pero entiende las etapas de creer, y la primera es la fe. Empiezas a saber que la fe debe de estar en todo momento contigo, pero en medio del caminar no dejas a un lado, pero empiezas a descubrir otro tipo de fe aún mayor, que se llama la esperanza. Eso es cuando nadie ve claro tu futuro, pero le pides al Señor, en medio de la esperanza, que sea un futuro bueno. Cuando los doctores te dicen ya no hay nada que hacer, cuando tu trabajo te dice ya no hay nada que hacer, cuando el banco te llamó a quitarte la casa, ahí comienza la esperanza. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay una etapa más adelante que se llama soberanía. Es una etapa de bendición y de adoración completa,
porque entiendes que los planes de Él son mayores que los tuyos, y a pesar que todo el mundo se había dado por vencido, no te das por vencido, simplemente tus sueños mueren, pero los de Dios toman vida. Yo no sé a cuánto nos ha tocado poner nuestros sueños a un lado y decirle: Señor, yo prefiero ahora tus sueños. Tal vez yo no quiero, Señor, pensaba que este era el camino, pero ahora el Señor te ha dicho que tengo un camino más alto para ti. ¡Qué tremendo! Y a mí me llamaba mucho la atención, seguramente en nuestra vida nos pasó, que en medio de la promoción nos cambiaron vestiduras, de manera literal también. A muchos nos ha tocado ser promocionados para pastores de la noche a la mañana, ser madres de la noche a la mañana, ser padres de la noche a la mañana, incluso tus vestiduras literales Dios te ha promocionado y no te has dado cuenta. Qué hermoso es caminar con Dios, pero qué también difícil es caminar con Dios. Mire qué tremendo, dice que después de ser promocionado, esto es hermoso. Mateo 26:41 dice: velad y orad, empieza a pedir ayuda para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablaba el Señor Jesús. Y otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Me llama la atención algo, y lo he hablado allá en la iglesia, que cuando hay una instrucción de Santa Cena, primero, ¿qué es? Cuando se va a tomar la cena, ¿cuál es el primer elemento a tomar? El pan. Y después en la copa, dígale que está la par suya, después en la copa. En este momento donde el Señor Jesús, mire qué tremendo, en este momento donde el Señor Jesús, en el verso 42, ¿qué es lo que ve el Señor Jesús? De los dos elementos, ¿qué ve el Señor Jesús? La copa. Esto significa que aunque no haya sido escrito, ya el Señor se le había discernido quién era el pan en esta Santa Cena. Tremendo que muchas veces entiendes que en este proceso el que debe de morir eres tú. Cuando se camina con Dios, hermano, lo último, mire qué tremendo, dice que el fruto del olivo, el 75, creo que un 85% de la aceituna queda ahí en la piedra. Y solo un 15, algo así, solo un 15, un pequeño porcentaje es lo que sirve para el aceite. ¡Qué tremendo! Que cuando caminas con Dios te das cuenta que todo lo que le traías a la mesa no sirve, sino que es más Él y menos tú. Dígale que está en la par suya: es más Él y menos tú. Tremendo que es que cuando se camina con la piedra que promociona, te das cuenta que el que debe de morir es uno. Yo no sé a cuánto nos ha tocado morir a nuestros egos, a nuestra soberbia. Quizás eras un gran futbolista y lo tenías antes que al Señor, y un par de lesiones te han traído aquí hasta un domingo en la mañana en la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Tal vez pusiste en un altar a tu relación y ahora rompió contigo, pero hoy estás buscando al Señor. Tal vez eras muy guapo y te quedaste sin pelo. Dios santo. Tenemos que estar dispuestos a morir si tenemos que caminar con Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Mire, déjame, quiero ministrar. Dice la palabra que aquí Jesús entiende quién es el pan. Pregúntale que está en la par suya: ¿quién es el pan esta mañana? ¿Qué le contestó? Si le contestó Jesús, no ha entendido la prédica. Pero si le contestó: entiendo que yo soy el pan. Si entendemos que el pan es uno mismo, la copa, hermano, tipifica vida. La angustia no debería de estar en la copa, debería de estar en el pan que va a estar a punto de ser molido. Mire qué tremendo, la angustia era de decir: Dios santo,
Si ya se me presentó la copa, significa que lo que sospeché anteriormente, que yo era el pan, seguramente es así. Qué hermoso que la copa tipifica la conquista, la victoria, la vida después de la muerte, pero qué tremendo que previo a la copa está el pan. Ahora pregúntale que está a la par suya. ¿Ya sabes quién es el pan? Dice en el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo. Dígale que está a la par suya durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Yo digo, ¿cómo en ese momento tan clave se quedaban dormidos los discípulos? Pero porque el caminar con Dios y el estar caminando en esta piedra de la promoción, es necesario pelear solo muchas veces. Y nos van a dejar solos. Pero no es porque la gente sea mala, ni porque la gente te haya traicionado, sino porque te tocaba ver solamente el cielo y saber que nuestro socorro viene de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos podemos decir amén? Y dice que miren, viene en medio de la traición. El verso 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con el que mucha gente, dice, con espadas y palos. Miren cómo fue tratado el Señor Jesús. Y parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado una señal. Miren la señal que tremenda. Al que yo besara, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. ¿Cómo estás saliendo? Porque aquí, hermano, Jesús es apresado. Es decir, que la guinda del pastel fue la traición, fíjese. Yo no sé si usted lo ha traicionado últimamente, pero aquí en esta historia, la traición es la última estación del Getsemaní. Es decir, que nuestro proceso ha sido terminado. Hace poco, un pastor, amigo de mi papá, hijo espiritual de mi papá, que le decía papa, que le decía aquí y allá, habló mal de todo el proceso en el que vivimos. Habló mal, habló tonterías, habló cosas que no. Y mientras que yo estaba allá, hermano, allá atrás, en una como oficina que hemos hecho allá atrás con el hermano de sonido, fíjese que cuando vi esto y me di cuenta que la traición dictaba que el Getsemaní se había acabado, me vine a postrar aquí. Porque no importa si sos traicionado, lo que importa es que por fin fuiste promocionado. No importa si estás hecho pedazos, Dios está cerca de los quebrantados. Démosle gloria al Señor por eso, no hay ningún problema. Entendí estando atrás que bendita señal del cielo que me di cuenta de la traición. Porque entiendo que el Getsemaní era la última parada. Dicen que a Jesús lo prenden, lo sacan del Getsemaní, lo sacan de este camino dificultoso, lleno de traición. Y lo sacan, hermano, a Jesús traicionado, con un corazón quebrantado, solo, pero con unción de los olivos, del fruto del olivo machacado, con su convicción más clara que nunca. Yo vengo a decirte de parte de Dios que si has caminado con Dios, puede ser que te hayan traicionado, puede ser que tu corazón esté quebrantado, puede ser que te hayas quedado solo, pero si abres tus ojos espirituales, te vas a poder dar cuenta que estás lleno de aceite esta mañana. Aceite que no tenías previo al proceso. Porque es un aceite que tiene un precio y a eso lo quiero llevar. Dice la palabra en una parábola que usted ya se sabe, en Mateo 25:2. Acompáñenme al verso 2 primero. Vamos a leer el 9, pero acompáñenme al 2. Dice, 5 de ellas, hablando de las vírgenes, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, no tenían aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Mire qué tremendo. Con aceite o sin aceite, se quedaron dormidos. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, dice el verso 8, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Mire qué tremendo es. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí habla, hermano, y dice, no me quiero bajar, me quiero quedar aquí. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Miren qué tremendo, que hay un tipo de aceite que tiene un precio. Ellas sabían el precio de las aceitunas machacadas, ellas sabían el precio de caminar con Dios, y es por eso que eran prudentes. Hay personas, y jóvenes principalmente, o personas, creo que a todos nos puede pasar, que a la hora que Dios te quiere dar unción, comienza un proceso de compra de aceite, de pagar el precio de tu aceite. Pero dicen: no, el precio no lo puedo pagar. Prefiero tirar la toalla a no pagar este precio. Pero dice la palabra que el esposo venía. Y hubieron unas que pagaron el precio y otras que no. Yo no sé si tú estás pagando el precio. Pero qué tremendo que aquellos que no lo pagaron, hermano, no era lo mismo dormir. Dice que las dos durmieron. Pero la diferencia entre dormir con aceite es que usted descansa en paz. Y dormir sin aceite sí es quedarse dormido, hermano, estático y sin movimiento. El precio del aceite, hermano, ¿por qué les van a decir y les dicen: no, anda a comprarlo? Yo ya pagué el precio por ese aceite, anda a pagar el tuyo. Yo no sé cuántos han pagado el precio por el aceite que usted tiene en ese frasco esta mañana. Pero si uno empieza a recapitular su vida, le dice: Señor, realmente lo que he estado haciendo es comprando aceite. Escúcheme como oídos circuncidados, por favor. Y dice Apocalipsis 6:6 que viene hay un tercer sello que se va a destapar. Y Apocalipsis 6:6 en la nácar colunga dice: y oí una voz en medio de los cuatro vivientes que decía. Aquí habla de un caballo que trae la escasez, es decir, que estamos viviendo un tiempo de escasez en todo. Y dice: 2 libras de trigo por un denario, está hablando de la inflación. Y 6 libras de cebada por un denario, pero el aceite, diga conmigo, pero el aceite. Y el vino, ni tocarlos. Este tercer aceite nos garantiza, dígale que está la persona, nos van a garantizar algo. Que tu proceso con Dios, el caminar con la piedra que te promociona, te va a regalar una semilla, una sola, que es la semilla del aceite. Es decir, que todo puede ser tocado, todo lo vas a poder perder porque has caminado con Dios. Hermano, yo le voy a decir algo: cuando usted camina con Dios, entiende que ya no hay nada que perder. Es por eso que dice: el trigo, la cebada, pero el aceite y el vino ni tocarlos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay equipos, por ejemplo, de fútbol que se tiran al ataque. Les van a meter 4, dice, no importa, no hay nada que perder. 1 o 4 es lo mismo, el que pierda, pierda. No sé si a ustedes futbolistas les ha pasado. Amén. Futbolistas retirados por lo que veo, pero no sé si les ha pasado. Qué tremendo, hermano, que una de las cosas es que no hay nada que perder. Dígale que está la persona y no tengo nada que perder. Dice la palabra en Lucas 10:30, y respondiendo Jesús, y con esto termino, también los hermanos de la alabanza pueden subir. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Usted sabe esta historia, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándolo, que dice ahí, medio muerto. Dígale que está la par suya, medio muerto. Acontece que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo también. Pero un samaritano que
que iba en camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire, parte de la ley, la palabra nos dicta que la ley, hermanos, nos era prohibido tocar a alguien que ya estaba muerto. Eso es lo que la ley decía. Y dice la palabra en versos anteriores que él se miraba medio muerto. Y en el verso 34 dice que el samaritano fue movido en misericordia. Mire qué tremendo lo que Dios está haciendo en su corazón. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite. Dígale que está la suya, aceite. Y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, el caminar con Dios es un caminar de promoción. Él es la piedra de la promoción. Van a haber dificultades seguramente, vas a ser cambiada de vestidura seguramente. Nos vamos a quedar solos, quizás sí. Vamos a llorar, vamos a ser angustiados, seguramente sí. Pero el fruto del caminar con Dios es que vamos a tener la semilla del aceite. Algo que no nos pueden robar. Todo puede subir, todo puede volverse canjeable, menos tu aceite. Este aceite te va a permitir, hermano, lo que le permitió al samaritano. Te va a permitir entender que no hay caso perdido para ti. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Porque mientras que todos miraban a ese hombre medio muerto, el samaritano dijo: uy, yo que tengo aceite lo veo como una oportunidad. Veo a alguien que se va a levantar. Ese es el aceite que te dejó el caminar con Dios. Yo no sé si le han contado a usted un problema luego que usted ha caminado con Dios. Uno por dentro se ríe del problema. Vas a estar bien, no te preocupes. Pero todos me dicen que estoy medio muerto. Tranquilo, vas a estar bien porque yo tengo aceite. Yo no puedo decir que alguien está muerto. Dios tiene la última palabra en tu vida. Ese es el aceite. El resultado de caminar con Dios. Póngase de pie, quiero orar por usted. Mire, yo quiero hacer un llamado esta mañana, porque no sé, yo traía otro tema, pero el Señor me cambió el tema y yo le decía: Señor, hoy me preguntó Paola, me dijo: Germán, ¿cuánto tiempo vas a predicar? No tengo ni idea, le dije, pero sé que tengo que hablar de la piedra de promoción. La palabra profética hoy, el Señor me ponía en mi corazón. Dice la palabra que Pablo se encuentra con una situación de mucha tristeza en una de sus iglesias. Y entonces le dice a los que estaban ahí con él, le dice: esperemos a Tito para que nos consuele como él fue consolado. Y me llama mucho la atención porque aquí hay dos personas que consolaron, una visible y otra invisible. Tito, que ya fue consolado, es decir, que Tito tiene esa facultad de consolar. Pero hay otro consolador que no se ve, que fue el que consoló a Tito. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, porque nos ha tocado, hermano, la palabra en tiempos de quebranto, a todos nosotros, en tiempos de dificultad, en tiempos de donde no hay trabajo, en tiempos de tristeza, y Dios te sigue diciendo: ¿acaso no sos piedra viva? Pero lo tremendo de eso es que si tú tienes esa facultad, hermano, de poder consolar, es porque Dios de primera mano te ha consolado. Dios de manera personal te ha consolado. Recuerdo una piedra viva que se me viene a la mente ahorita, y era la piedra que dice que en el momento que la golpearon 2 veces, dice que produjo agua. Y en el momento que la prediqué, es que hay un momento, hermano, donde la piedra viva se ve si está viva, porque en tu peor desierto todavía puedes dar agua. Golpeado, todavía puedo dar agua. Quebrantado,
todavía puedo dar agua. En malas noticias, todavía puedo dar agua. En mi peor desierto, todavía puedo dar agua. Si hay alguien que esta mañana ha entendido que su proceso ha sido simplemente caminar con la piedra de promoción, yo quiero que venga aquí enfrente. Quiero orar por usted, por fortaleza. Quiero orar por usted, porque dice la palabra que cuando termina el Señor Jesús del Getsemaní, se iba, pero se iba con su comisión tan clara, pero tan clara, tan clara. Después de las pruebas, físicamente estamos hechos pedazos, pero espiritualmente estamos tan de pie. Hoy te postras aquí en este altar. Cualquiera que entrara dijera: pobre gente, está triste. Pero hoy por primera vez en lo espiritual te estás poniendo de pie, sabiendo que hay una comisión existencial para tu vida, que fuiste promocionado, que tocó caminar con Dios, que has avanzado. Dios te dice: has avanzado, hijo, has avanzado. No te detuviste en medio de la tormenta, no te detuviste en medio de caminar con la piedra que promociona. Qué tremendo que el espíritu del que camina con Dios es no quedarse tirado, es seguir y seguir y seguir caminando, a poco, pero seguir caminando. Puede haber tristeza, puede haber angustia, pero hoy yo te ruego que abras tus ojos espirituales esta mañana, para que entiendas que la tristeza no puede enceguecerte esta mañana, que tu quebranto no puede enceguecerte. Dios ha estado caminando contigo y va a seguir caminando con nosotros. Dice la palabra que aquellos que caminaban no lo reconocieron porque sus ojos, sus caras se veían tristes. Hoy el Señor te viene a dar un consuelo del cielo. Así como Tito en algún momento fue consolado, hoy el Señor está derramando un bálsamo sobre ti. Empieza a sentir cómo estás pagando, cómo el aceite se te está siendo entregado, porque has pagado un precio de quebranto, un precio de soledad, pero finalmente estás promocionado. En el nombre poderoso de Jesús, has avanzado sin saber para dónde ibas, pero esta mañana el Señor te dice: has avanzado al altar, donde se te va a decir que el Cordero eres tú, que aquello que tenía que morir eres tú, pero van a ser alguien más, una criatura nueva, una criatura sin temores, una criatura con una comisión establecida, una criatura quebrantada. Yo le digo al Señor: Señor, qué especial es ser un hombre y una mujer quebrantada, porque vuelves a ser sensible delante del Señor. Hay personas que están en medio de la presencia y al no estar quebrantada, puede estar el Señor caminando con ellos y tampoco les siente. Pero tú esta mañana puedes sentir que la presencia te abraza esta mañana. Dile al Señor: aquí estoy, Señor Jesús. Si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo.